Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos de Facebook, amigos que hoy serán nuevos a través incluso de YouTube. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en esta noche. Permita el Señor en su misericordia que en esta noche pueda el Señor glorificarse en sus vidas y en sus corazones y que pueda permanecer la palabra del Señor con ustedes para siempre. Así que en la clase de hoy, en el día de hoy, vamos a continuar las clases de la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la parte número 5, la que tenemos hoy. Recuerde que estamos hablando de las 7 palabras o 7 frases, mejor dicho, de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba crucificado en la cruz. Y esta es la segunda. Hablamos de que tratamos de ponerla en cierto orden que se pudiera ver lo más cercano a lo que ocurrió, y como les dije la vez pasada, de la manera en que lo estoy presentando hoy, no significa que así fue el hecho, pero esa es la manera en que yo lo puedo ver expresado a través de los 4 evangelios. Así que vamos a dar gracias a Dios en esta noche. En este caso en particular vamos a hablar acerca del paraíso, y vamos a referirnos en el libro de Lucas capítulo 23, y vamos a leer 2 porciones diferentes. Vamos a leer el versículo 32 y 33 del capítulo 23 de Lucas, y de ahí nos vamos a saltar hasta el versículo 39 hasta el 43. ¿Ok? Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios primeramente, y que sea el Señor trabajando en la vida de todos y cada uno de nosotros en esta noche. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra y tu verdad. Permite, Señor, en tu misericordia, que todos y cada uno de nosotros podamos atesorar tu palabra. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Que seas tú, Señor, enseñándonos a través de ella, Padre. Que seas tú el personaje principal, y todos los días, Señor, que expresemos tu palabra, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es la más importante. Lo que realmente, Señor, queremos expresar a la humanidad es tu palabra y no nosotros, Señor. No nosotros como conocedores, porque en realidad nosotros podemos conocer desde nuestros pensamientos, desde nuestra manera de ver las cosas, la vida. Pero cuando nos dejamos guiar por ti, por tu Santo Espíritu, esperando y anhelando en tu misericordia que tú nos enseñes a través de ella, pues tú que conoces todo, Señor, nos ilumina, nos enseña, nos muestras tu palabra más allá de lo que podemos imaginar. Te rogamos que en esta noche sea así, Señor, y todas las noches y todos los días que nosotros prediquemos, y que al final de cuentas todas las personas puedan dar gloria a tu nombre solamente, Señor. Gloria a tu nombre solamente. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en esta noche. Permite en tu misericordia que el enemigo, Señor, no venga a perturbar nuestros pensamientos, ni nuestro corazón, ni nuestro subconsciente, sino que seas tú y enteramente tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Así que les digo, vámonos al libro de Lucas, capítulo 23, versículos 32 y 33, y de ahí 39 al 41. No, perdón, al 43, me equivoqué. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a otro y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria al Señor por esta su palabra. Bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, nosotros hablamos en esta noche, en esta ocasión, acerca del paraíso, el cual nuestro Señor Jesucristo se lo hizo saber a este malhechor.
Ahora bien, nosotros podemos ver que la palabra paraíso aparece en diferentes partes de la Biblia. Entre ellos podemos encontrar a Cantares capítulo 4 versículo 13, en Isaías 51 versículo 3, entre otros. Pero en este momento en particular nosotros aprovecharemos para el tema de hoy, porque va de acuerdo con él, a Lucas capítulo 23 versículo 43, el cual hemos leído, a 2 de Corintios capítulo 12 versículos 2 al 4, y por último Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Ahora, les digo, hay diferentes diccionarios que nos dan información acerca de la palabra paraíso. En esta noche estaremos utilizando dos, en este caso en particular. Uno de ellos es el Diccionario de la Lengua Española, que pertenece a la Real Academia Española, obviamente en España, que está abierta al público, cualquiera puede entrar. Su dirección es dle.rae.es. Es un muy buen diccionario. Ellos son los que le dan, en este caso en particular, la definición a todas las palabras que son en español. Y cuando busca usted la palabra paraíso, encuentra 4 definiciones que nos dan ahí, pero 3 de ellas son acertadas en cuanto al tema que vamos a hablar. El otro, el cuarto, que en realidad es el número 3, pues no va de acuerdo a lo que nosotros queremos enseñar hoy en día, porque en este caso está hablando de algo totalmente diferente. Le digo, pero es interesante las descripciones que nos da. Una de ellas, el número 1, es la descripción que da, dice, en el Antiguo Testamento, significa, o sea, más bien sería jardín de delicias, donde Dios colocó a Adán y a Eva. En este caso, como nosotros lo conocemos como el Edén. En segundo lugar, nos da la siguiente referencia que dice cielo, lugar en que los bienaventurados gozan de la presencia de Dios. Y me trae a mí a la memoria, en este caso en particular, no digo que se refieran específicamente a estos versículos, pero me llama la atención porque en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces me da una idea que se refieren a ese versículo o a algo similar, en el cual mencionan pues que son personas que son bienaventuradas, que están en el cielo y que gozan de la presencia de Dios. Y número 3 y último, dice que es un sitio o un lugar muy ameno. O sea, un lugar en el que se puede disfrutar la estancia, en este caso en particular. Pero también tenemos otros muchos diccionarios y en este caso me gustaría referirme a uno de los que yo tengo y que ustedes pueden conseguir en el internet. Es un libro que se llama Concordancia Strong, o en este caso sería la concordancia de James Strong. En este caso en particular es una concordancia muy buena, muy rica en información, donde viene añadido un diccionario que es en hebreo y uno que es en este caso en griego. Y en el Nuevo Testamento se ha escuchado y se ha dicho que está escrito en griego, en latín y si no me equivoco, se me olvidó el otro lenguaje, no estoy seguro si es arameo o algo así. Pero le digo, está el griego en el Nuevo Testamento y de ahí es donde tomamos la definición porque al revisar las demás nos dimos cuenta que se referían a algo diferente. Y en este caso, paraíso, en griego sería paradeisos, algo así, con acento en la A. Dice que es de un origen oriental y en este caso hace una referencia como similar o parecido, especialmente al Edén. Y le da como definición lugar de felicidad. En otras palabras, nosotros podemos ver en este caso en particular que el paraíso es un jardín de delicias. Es un lugar en el que los bienaventurados gozan de la presencia del Señor y es un sitio o lugar muy ameno y en último instante sería un lugar de felicidad. O sea, en otras palabras, el paraíso que Jesucristo le menciona o le da referencia a este hombre que era malvado, pero en este caso en particular llega a arrepentirse y llega a reconocer al Señor, pues el paraíso es un lugar donde obviamente habrá felicidad, habrá gozo, habrá paz, habrá tranquilidad, habrá amor. O sea, todo lo bello de lo que podemos imaginar. Incluso hay muchas personas que en esta vida, tanto en las películas, en las noticias, e incluso entre las personas mismas, cuando hablan de las cosas que les gustarían más,
pues lo mencionan y lo expresan como diciendo, ese sería mi paraíso. O sea, algo impresionante, algo deleitable, algo que va más allá de nuestros pensamientos, va mucho más allá de lo que pudiéramos experimentar en carne propia. En este caso en particular me refiero en cuanto aquí, en este mundo. Por eso lo mencionan, oh, ese sería mi paraíso. O sea, eso es lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que deseo adquirir, por decirlo así, o vivir en él, en este caso en particular. Pero le digo, es muy impresionante el poder descubrir que nuestro Señor Jesucristo es algo que le promete en este caso en particular a este hombre que se arrepiente. Pero en el paraíso, incluso nuestro Señor Jesucristo menciona, y más adelante lo vamos a leer, es que es un lugar donde se podrá comer del árbol de la vida. Algo que yo le estaba comentando a los jóvenes en esta tarde, algo impresionante, algo maravilloso, algo tan bello, algo tan no sé ni cómo expresarlo, es algo que le explota la mente a uno el saber que en ese lugar vamos a poder comer del árbol de la vida, árbol que estuvo al inicio en la creación de la tierra y que fue dispuesto a disposición de Adán y Eva, pero que nunca lograron tocarlo. Nunca tuvieron la oportunidad de poder comer de él. Y no es que no tuvieran la oportunidad, es que no se dieron la oportunidad porque el árbol estaba ahí. El que se le prohibió, el árbol que se le prohibió, que le prohibió Dios a Adán y Eva, era el árbol que era de la ciencia del bien y del mal, pero no del árbol de la vida, y estaba ahí, pero nunca tomaron esa oportunidad. Y al final de cuentas, cuando ya la maldad, el pecado entró en la vida de ellos, pues el Señor lo retiró y dijo, no sea que éste alargue su mano y viva para siempre, en este caso en particular, en pecado. Pero ahora que estamos hablando del paraíso y que el Señor Jesucristo lo muestra, pues estamos hablando que vamos a tener esa oportunidad. Todos aquellos que buscamos del Señor y anhelamos su presencia y anhelamos vivir y estar con Él en el cielo, pues tendremos esa oportunidad de comer ese árbol de la vida que nunca pudo probarlo con sus propios labios, en este caso, en este lugar terrenal, pues Adán y Eva. Después continuamos. El paraíso, como lo dijimos, se menciona en este caso en particular cuando lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el versículo 43 del capítulo 23 de Lucas, el cual lo dice así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, quisiera hacer notar lo más claro posible este versículo, estas frases, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque en mi Biblia, al menos en mi Biblia, todavía no he logrado entrar o localizar o obtener una Biblia que pudiera ser transferida al español del original, o sea, lo más cercano a ella. Pero cuando menos en mi Biblia, Jesús lo expresa así: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué lo trato de recalcar? Porque sé y reconozco y entiendo que hay otras iglesias, o más bien otras tipos, si pudiéramos decirlo, que no se escuche feo, ¿no? Otra religión que ellos han modificado la Biblia, han modificado la palabra del Señor y ellos le han puesto una coma. Y dice, en la Biblia, en la versión de ellos dice: de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, pareciera que si tomaran como referencia las palabras de María o de Marta, cuando nuestro Señor Jesucristo va al sepulcro, en este caso a resucitar a Lázaro, y que le dice: Marta, mueve la tierra, y entonces le dice: Señor, hiede ya. Si no me equivoco fue Marta. Y entonces le dice: ¿por qué de 4 días? Y le dice que Lázaro va a resucitar. Le dice nuestro Señor Jesucristo que Él es la resurrección. Y entonces le dice: sí, Señor, va a resucitar en un día, en el día futuro, en el día postrero. Pero el Señor se estaba refiriendo a la resurrección inmediata en ese momento en particular, mientras que los judíos piensan el día de resurrección como algo futuro, algo que va a pasar dentro de muchos años más. Y me imagino que en ese contexto ellos trataron de tomar estos versículos bíblicos para aplicarlo aquí y ponerle una coma diciendo: sí, vas a ir al paraíso en algún día futuro,
en el postrer día irás en el paraíso. Pero eso no es lo que mi Biblia dice. Al menos en mi Biblia lo hace tan claro y específico y dice que desde ese día estaría con él en el paraíso. Cualquiera que sea que las razones que ellos tengan para cambiar la Biblia y modificarla, pues lo lamento. O sea, lo lamento por ellos en el sentido de que al final de cuentas el Señor dice que todas las obras de todos los hombres las pasará por la prueba, y hay de aquel que si su prueba, o en este caso su obra, se quema, porque lo ha hecho en una manera que no es correcta delante del Señor. Y lo digo no con maldad, ni con alevosía, ni con orgullo, de ninguna manera, sino lo hago para que la gente pueda entender que nosotros no podemos estar modificando la palabra del Señor a nuestra manera, sino que la debemos de tomar tal y cual están escritos en los originales. Obviamente podemos descubrir que hasta el día de hoy han pasado muchísimos años desde que salieron los originales, obviamente, ¿no? Hace más de 2000 años, o aproximadamente 2000 años, y pudiera haber la posibilidad de que se perdiera una esencia de las palabras expresas en la Biblia. Pero es muy diferente al cambiar la interpretación, la información, el mensaje o en la dirección en la que va el mensaje que nuestro Señor Jesucristo expresa a través de su palabra, a través de la verdad, a través de la Biblia, lo que el Señor nos dejó. Y le digo, es muy diferente cuando nosotros le tratamos de dar un enfoque contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho en su palabra. Y le digo, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, incluyéndome a mí, servidor suyo, para que cuando expresemos y enseñemos y compartamos la palabra del Señor, compartamos desde el punto de partida que el Señor inició, para que nosotros no seamos encontrados delante de Dios como mentirosos o como estafadores o como ladrones o como engañadores, etcétera, 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 sino que el Señor pueda decirnos a nosotros que realmente ha conocido lo que hemos hecho para Él, y al final de cuentas tener la oportunidad de estar en el cielo en su presencia con Él y que no seamos excluidos. Pues le digo, es interesante poder notar cómo nuestro Señor Jesucristo le dice a este hombre: de cierto te digo, o sea, no es una mentira, sino que de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Es muy impresionante, muy bella la palabra del Señor cuando se deja su originalidad de ella. Pero ya es muy diferente como cuando se le cambia el significado o el sentido, dejando la esperanza que se vaya al infinito a ver si algún día estarían en la presencia del Señor. Y no es así. El Señor lo expresa incluso, Dios lo expresa incluso a través de su siervo Pedro, si no me equivoco, en una de sus cartas, la cual dice: hijito mío, les escribo estas cosas para que sepas que tenéis vida eterna. Es algo inmediato, algo presente, algo que si en este momento usted me está escuchando y no conoce del Señor, o si es su primera vez escuchando nuestro canal y usted se arrepiente y viene a los pies del Señor, inmediatamente en este momento usted ya tiene vida eterna. Y eso es lo que nos dice su palabra. No dice: hijito mío, les escribo estas cosas para que sepas que algún día van a tener vida eterna. No, es algo inmediato. En el momento que usted se arrepiente y se rinde a Cristo, desde ese momento en adelante, usted tiene vida eterna delante del Señor. Por eso le digo, es muy peligroso cambiar el significado de la verdadera palabra del Señor. Ahora vámonos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 4, donde también el apóstol Pablo nos habla acerca de este paraíso. Permítanme un momentito, déjalo localizo, que no lo tenía abierto en mi Biblia. Ok, 2 de Corintios, lo tengo aquí, capítulo 12, versículo 2 al 4, dice así: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo, se cree que Pablo está hablando de sí mismo, dice que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé,
Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. Miren, mis amados hermanos, el apóstol Pablo está hablando en este momento en particular, se cree que está hablando de él, y él menciona que fue tomado hasta el tercer cielo, y dice que fue llevado al paraíso, y dice que hubo palabras, escuchó palabras que no le hizo al hombre expresar. Hay ciertos estudiosos que nos enseñan que piensan que el Señor le prohibió a Pablo mencionar o compartir lo que él había escuchado allá en el paraíso. Hay otros personajes estudiosos de la Biblia que creen que las palabras que escuchó, lo que haya visto incluso, era de una magnitud que no hallaba él palabras para expresarlas o compartirlas. O sea, que serían cosa tan maravillosa que ni siquiera él sabría cómo comunicarlas en este caso en particular. Pero lo menciono porque le digo en este sentido, hay personas que han traído cierta enseñanza de las cuales dicen que nuestro Señor Jesucristo no podía en este caso llevar al paraíso en este hombre directamente en el mismo día, porque Pablo está anunciando que fue tomado hasta el tercer cielo y que allá es donde está el paraíso. Entonces dice, Jesucristo tomó 2 días, al tercer día resucitó, así que era imposible que llevara a este hombre al paraíso en el mismo día. Y que por eso a través del apóstol Pablo pues se dice que el paraíso estaba en el cielo y Jesucristo no fue al cielo y no se presentó al Padre sino hasta el tercer día después de haber resucitado. Como en este caso le dice una de las hermanas cuando se le encuentra y le dice, no me toques todavía, pues no he subido al Padre. Así que nadie podía subir al paraíso hasta que Jesús no fuera presentado al Padre y fuera aceptado por el Padre y decir, estoy satisfecho, ahora la humanidad tiene redención a través de Cristo Jesús. Entonces, pero yo cuando analizo la Biblia y me pregunto y digo, si nosotros ponemos a analizar la fecha en que Jesús habló y en la que habló Pablo, estamos hablando de una diferencia de años. Una diferencia donde Jesucristo no se presentaba todavía al Padre cuando Él lo mencionó y cuando el apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo. Entonces, ¿dónde estaría el paraíso entonces? ¿Estaría realmente o ha estado todo el tiempo en el cielo? Hay personas incluso que asimilan en este caso el seno de Abraham como el paraíso. Como Jesucristo narra la historia del rico y el Lázaro y dice que el rico fue al lugar de tormento, pero dice con sus propios ojos podía ver, en este caso en particular, el lugar donde se encontraba Abraham, lo cual le llaman el seno de Abraham. Y ahí Lázaro estaba al lado de Abraham, y cuando el rico le dice, en este caso en particular, a Abraham que mandara a Lázaro para que mojara su dedo en agua y tocara su lengua, pues Abraham le dice, no podemos cruzarnos, en este caso en particular, ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Pero también le narra y le dice, hijo, acuérdate que cuando estaban con vida, en este caso en particular, tú tenías tus bienes y Lázaro tuvo males, pero ahora tú eres atormentado y Lázaro, dice, está siendo consolado. Entonces le digo, estas personas estudiosas dicen que hace referencia en este caso al lugar donde se encontraba Abraham, que el paraíso era prácticamente ese lugar. Y cuando Jesucristo resucitó, y lo vamos a hablar en las próximas clases, después de estas 7, me quedan 5 más, se dice que cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia, hubo personas que revivieron, que salieron a la vida y se presentaron a muchos más, y se cree que en ese momento en particular, pues se llevó lo que nosotros conocemos o lo que estamos hablando como el paraíso y se lo llevó al cielo. Y por eso, de esa manera, pues el apóstol Pablo, años después, cuando es arrebatado al tercer cielo y que fue al paraíso, pues obviamente el Señor Jesucristo se los había llevado con ellos. Les digo, es interesante, es importante poder escudriñar o en este caso estudiar la palabra del Señor, no solamente leerla,
porque hay muchas de las enseñanzas que están saliendo hoy en día que no pegan realmente de acuerdo con la palabra del Señor. Que si tomas una parte en particular, pudiera decirte que sí, esa enseñanza es buena, pero al final de cuentas, cuando revisas todo el consejo de la palabra del Señor, descubres que hay cosas que no encajan, que no concuerdan, y que es posible que partamos de este mundo sin conocerlas al 100%. Pero que al final de cuentas, podemos decir nosotros que nuestro Señor Jesucristo tenía la razón. Si Él dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso, esa noche estuvo con Él en el paraíso. De eso no hay ni la menor duda. Nosotros podemos decir cosas y podemos equivocarnos, pero Dios y su palabra no se equivoca. Es eficaz, es verdadera, y dice la misma palabra del Señor que durará para siempre, por la eternidad. Por lo tanto, le digo, consideremos todas estas cosas y todas estas enseñanzas. Y al final de cuentas, pues nos sorprenderemos de lo maravilloso que es el Señor de decirnos, o de decirle mejor, en este caso en particular a este hombre, que estaría con Él en el paraíso. Ahora vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7, el cual dice de la siguiente manera. Vamos a ver, déjenme localizarlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice de la siguiente manera. Yo creo que me estoy... Ok, aquí está. No, este es el 1. Me estoy brincando una hoja que no se me quiere separar. Ahora aquí. Gloria a Dios. Este es el momento en que nuestro Señor le está dando el mensaje a Juan para la iglesia de Éfeso. Y en el versículo 7 le dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me perdí. Oh, aquí acá está. Perdone, se me perdió por un momento. Dice, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Señor Jesucristo, después de darle ese mensaje al apóstol Juan, para que se lo dé en este caso al siervo del Señor que está en Éfeso y a su iglesia, al final de cuentas de todo lo que le dice, al que venciere, en este caso en particular, dice, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. El árbol de la vida, que es la segunda vez que se menciona, prácticamente es el último libro que tenemos en nuestra Biblia, pero que también es mencionado una vez más en el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Y en este caso en particular es mencionado en el libro de Génesis cuando Dios lo quita, en este caso del Edén, lo quita para que Adán no pueda echar manos de él y vivir para siempre después de haber pecado contra el Señor. Pero el Señor dice en el libro de Apocalipsis que Él le dará de comer de ese árbol en el paraíso, está en el centro del paraíso, a todos aquellos que vencieron. En otras palabras, a todas aquellas personas que dedicaron su vida para vivir para el Señor, para servirle al Señor, y que al final de cuentas morimos aquí en esta tierra y nos vamos a la presencia del Señor, pues de ese árbol el Señor nos dará a comer en aquel día. Y eso es maravilloso, poder descubrir que algo que hasta ahorita pudiéramos decirlo, pudiéramos decirlo así, si es que ya no lo están disfrutando nuestros hermanos que se nos han adelantado, pero que de ese árbol que dice la Biblia que da 12 frutos, si no me equivoco, va a llegar el momento en que podemos nosotros disfrutarlo y compartirlo junto a los demás hermanos. Le digo, es impresionante la palabra del Señor cuando nosotros podemos encontrar que el Señor no solamente nos manda así porque sí o nos llama así porque sí, sin propósito alguno, sino todo lo contrario. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito que el Señor ha hecho para nosotros. Todos somos diferentes, todos pensamos diferente, pero todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito específico de parte de Dios en el cual tenemos que
desenvolvernos con la ayuda del Señor, no por sí solos, porque todos dependemos de Dios. Cristo mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Así que necesitamos y debemos depender de Dios para que todo el momento que sirvamos, el Señor se sienta complacido, como se sintió complacido por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Le digo, muy maravillosa la palabra del Señor. Ahora, habiendo hablado en este caso en particular del paraíso, quisiera compartirles algo que realmente me llamó la atención mientras estudiaba este tema. Algo que realmente me impresionó de este ladrón arrepentido y que al final de cuentas nos muestra un modo de arrepentimiento que no siempre sucede en los seres humanos, pero que sí llega a ocurrir. Que en su último momento de la vida nosotros podemos ver que este ladrón que estaba al lado de Cristo, como nosotros podemos leerlo, vamos a leerlo una vez más para que no se nos pierda el sentido de lo que vamos a compartir, sino todo lo contrario. Dice aquí, voy a leer los versículos para que podamos comprender lo siguiente. Dice: uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces le digo, lo impresionante de esto, de haberlo descubierto, es, número uno, que este ladrón reprendió al otro ladrón. O sea, sabiendo que estaban en la misma condición, lo reprendió diciendo, pues, oye, ¿ni aún tú temes a Dios? Y lo encontramos en el versículo 40. Número 2, que este ladrón confesó su propio pecado en el versículo 41. Número 3, que declaró que Jesucristo no tenía pecado. Y eso me trajo a la memoria 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, al cual dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esto lo habla el apóstol Pablo. En otras palabras, Jesucristo no tuvo nunca pecado, como algunos llegan a decir encubiertamente o de una manera indirecta que nuestro Señor Jesucristo dijo mentira, lo cual es un pecado, y yo lo digo, no es así, no es verdad. Nuestro Señor Jesucristo nunca mintió. Todo lo que dijo fue verdad, y la Biblia misma nos dice, en este caso el Señor a través de la pluma de sus escritores, que en él nunca hubo pecado, que por nosotros se hizo pecado, pero que en él nunca hubo pecado. Y lo hizo para que nosotros los pecadores llegásemos a hacer justicia de Dios en él solamente, no por nosotros mismos, sino solamente en él. Número 4, que este hombre exhibió una fe maravillosa en el versículo 42. Número 5, que confesó a Cristo llamándolo Señor en el mismo versículo. Número 6, hizo una oración modelo en el mismo versículo. Y número 7, que recibió una respuesta inmediata en el versículo 43 de parte de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo al instante: de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, lo maravilloso de nuestro Señor en ese momento en particular es que Jesús limpia el camino delante de él y le promete una comunión inmediata y consciente después de la muerte con Jesucristo en el paraíso. O sea que no solamente le dijo: sí me acordaré de ti, aunque te vea de lejos, no lo dijo, sino que le dijo, sí, en esta respuesta le dijo un sí, diciéndole: de cierto te digo que estarás no solo en el paraíso, por sí solo, con los demás, sino que estarás conmigo, con tu Señor, como Él lo había expresado. Y digo yo, ¿no es maravilloso eso?
poder encontrarse en el último momento de su vida con el Salvador de su alma, el que le daría la oportunidad de ser salvado y tener la vida eterna, y que todavía después de haberlo trasladado al paraíso estaría Él mismo con él. Claro que es maravilloso, eso es para volarle la mente a toda la humanidad, pero lamentablemente les digo, no todos quieren conocer la palabra del Señor. Y así mismo se lo expreso y se lo digo de la misma manera, que todos aquellos, como dice la palabra del Señor, que reconocen, como este hombre, reconocen su estado pecaminoso, que al final de cuentas le piden perdón al Señor, aceptan a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, al instante, como lo mencionamos hace un momento, recibirán la vida eterna y podrán disfrutar de ella aún estando aquí. Aún estando aquí en la tierra, ya estamos disfrutando de la vida eterna. No es un caso futuro para ver si somos salvos, sino que ya somos salvos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por toda su maravillosa palabra que nos muestra y nos enseña sus verdades, los pensamientos de Él, la manera de actuar y de pensar que es totalmente diferente a la de nosotros los seres humanos y que va en una dirección totalmente diferente a la que va la nuestra. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por su palabra. Así que mis amados hermanos, les dejo estas clases para que usted pueda meditar en ella y pensar en ella y pueda descubrir a través de la palabra del Señor lo maravilloso que es Dios con la humanidad y todo lo que Él quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, y que Dios permita en su misericordia que aquellos que vean este mensaje y la de los demás hermanos, porque no soy el único que predica, las redes sociales están llenas de hermanos que predican la verdad. Obviamente reconozco a todos aquellos que solamente son unos bandidos, que solamente les gusta robarle el dinero a las personas, que les gusta estar mintiendo a los demás feligreses, enseñándoles cosas que no están en la palabra del Señor para cumplir sus propósitos. Reconozco eso, pero después de ellos, dejándolos en las manos del Señor, que el Señor pasará sus obras por el fuego, y de esta manera, si pasaren por el fuego y no se perecieran, pues su alma sería salvo. Y de esta manera podemos nosotros descubrir que el Señor, a través de su siervo, siempre está hablándole de un momento oportuno para la salvación de sus vidas, y que al final de cuentas podamos llegar a la presencia del Señor. Así que mis amados hermanos, los dejo con la clase de hoy. Espero en el Señor que sea de bendición para usted y para sus seres queridos, y que puedan ustedes compartirlos con aquellos que lo necesitan. Porque el punto aquí es compartir la palabra del Señor. No es yo salir en la televisión o salir en los medios sociales o salir a través de las cámaras. Yo soy el menos importante de todo ello. De hecho, lo único importante, como siempre les he dicho, es la palabra del Señor, porque es ella la que traerá salvación a nuestras vidas y a la vida de todos aquellos que la escucharen. Así que el Señor les bendiga grandemente. Sigan adelante en el Señor, sigan leyendo la palabra del Señor. Pídale al Señor que le dé sabiduría y entendimiento, y que al final de cuentas todos y cada uno de nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite, pero no nos despediremos sin antes orar, dándole gracias a Dios primeramente y orando por todas aquellas personas que están en necesidad en este momento, en necesidad de trabajo, en necesidad de alimentos, en necesidad económica, en necesidad física, en este caso la salud. Y que sea el Señor en su misericordia obrando milagros en todos y cada uno de ellos y de nosotros también, así como lo muestra en el libro de los Hechos, que el Señor iba haciendo milagros mientras su palabra iba siendo esparcida a todas aquellas personas que necesitaban escuchar la palabra del Señor. Así que gloria al Señor por esta noche, por esta clase, por su palabra, y gloria al Señor hoy y siempre. Así que oremos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Palabra de verdad, Señor. Palabra grande y maravillosa, Señor, que a veces no podemos comprenderla 100% en nuestros pensamientos, pero que así podemos darte gracias
por ellas, Señor, porque son palabras de aliento, de fortaleza, de ánimo para todos y cada uno de nosotros, Señor, que te servimos y que te buscamos y te glorificamos, y que también lo serán para aquellos, Señor, que en algún día, Señor, entregarán su vida a ti. Son palabras que incluso impulsarán al corazón del hombre malvado para acercarse a ti, Señor, para saber que hay un Salvador, Jesucristo nuestro Señor, y que a través de su sangre hay salvación y vida eterna. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Te rogamos por tu misericordia, que guardes tú siempre nuestros labios, que dirijas nuestros pensamientos y nuestro platicar, nuestro compartir tu palabra. Que no compartamos, Señor, errores o equivocaciones, sino todo lo contrario, que compartamos solamente la verdad que hay en Cristo Jesús a través de su Biblia. Gracias, Padre amado. Ayúdanos siempre, Padre amado, sabiendo que nada podemos hacer si no es con tu ayuda, Señor, si no es por ti, porque tú eres el único que puede ayudarnos a seguir adelante. Te rogamos y te suplicamos por las personas que en este momento, Señor, estén pasando necesidad. A todos aquellos que le haga falta trabajo, Señor, súplele, Señor, en tu misericordia. Ábrele las puertas en un lugar donde ya estén trabajando, Señor, donde estén las puertas abiertas para que tengan para su sustento, Señor, para que tengan para su renta, aquellos que pagan renta, Señor, en estos lugares, para que tengan para comprar alimentos, Señor, a todos aquellos que hay muchos lugares, Señor, que he sabido que han sido cerrados por más de un año ya aproximadamente. Así que ayúdalos en tu misericordia, Señor. Si está en tu voluntad, permita, Señor, que aquellos que estén enfermos sean sanados por ti, Señor. Que al final puedan dar gloria a ti, Señor. Que sepan que no somos nosotros, sino que eres tú a través de tu palabra, sanando, Señor, la vida de aquellas personas. A los que estén en los hospitales, Señor, ayúdalos, Señor Santo de Israel. Dales la oportunidad de tener la vida una vez más, Señor. Especialmente a todos aquellos que no te conocen. Porque los que te conocen, Señor, y parten de este mundo, obviamente, Señor, van a tu presencia. Van a gozarse delante de ti, Señor. Donde ya no sufrirán, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor en sus vidas, no habrá necesidad, Señor Santo de Israel, sino que tú serás el todo, Señor, en aquellos tiempos, en aquellos lugares. Gracias, Padre amado. Sabemos, Señor, que tú eres misericordioso y que tú extiendes tu mano, Señor, a todos aquellos que lo necesitan en este momento. Ayúdanos, Padre amado, en todo momento, sabiendo, Señor Santo de Israel, que sin ti nada somos, Señor. Gracias, Padre amado. Que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, hoy y siempre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y que sea el Señor moviendo su corazón y su vida hacia Él y hacia su palabra, hoy y siempre, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Dios les bendiga. Hasta pronto.